que no tengamos espacios que sean 100% naturales, puramente naturales, no significa que la naturaleza y sus procesos no existan y no se sigan desarrollando. Exacto. A pesar de nuestra presencia. Y todo lo que vemos, todo lo que a nosotros nos parece natural, no deja de ser el resultado de miles de años de relación estrecha e intensa con el ser humano, ¿no? Y el ser humano es quien ha decidido mantener estas especies porque la calidad de la madera era mejor, o estas otras porque la calidad de la fruta era mejor. Y bueno, al final, el ser humano es que somos un animal de costumbres. Muchísimo. Y nos molesta mucho que nos cambien las cosas. Ahora nos cambian la línea de autobús que cogemos para ir a no sé qué y el mosqueo es tremendo. Cuando es una cosa muy tonta, cuando a lo mejor es un trayecto que puedes hacer en 15 o 20 minutos andando, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que a mí no me la ha dicho nadie, pero que es un poco, que podría resumir el último año que yo he vivido, que es que... Vaya año. Bueno... 2025. Bueno, Hasta luego. Dios mío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Ponte cómodo, ponte cómoda y prepárate para una rica tertulia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Seguimos como en el especial de Move Up. Por supuesto, estamos en las instalaciones del CDI, que siempre agradezco que nos hayan facilitado el poder grabar, que la sala de verdad que nos ha gustado a todos, es muy deliciosa, muy rica. Me encuentro con María Sánchez. María es ambientóloga, especializada en restauración de ecosistemas y en conflictos socioambientales en territorio rural. Este es un tema que me llama muchísimo la atención porque poco sé. Y de lo que poco sabemos, ahí es donde la curiosidad tiene que entrar. Bienvenida, María, a Pasar por su casa. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Qué emoción. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, el placer es mío. Qué rico. Encantada de estar aquí. Va a estar buena la conversación porque sé que, bueno, tienes un montón de temas que compartirnos y sé que también eres una crack en todo lo que haces. Hay una pregunta con la que siempre empiezo todos los episodios y siempre digo, nadie se salva, que es Back to Basics. Back to Basics es que nos comentes un poco de dónde vienes tú, cómo era esa María chiquitita, obviamente a grandes rasgos, lo que tú te sientas cómoda compartiendo. Y hay algo que yo quiero agregar a esa pregunta, una segunda capa, que es de dónde nace esta curiosidad, no solamente alrededor de la naturaleza, porque bueno, está presente en la vida de todos, pero sí esta curiosidad de ir más allá con respecto a la naturaleza, a lo mejor de cuidarla, de si esto sabes de dónde nació y si haciendo ese ejercicio piensas que tiene que ver con algo cuando estás más pequeño. Cuéntanos un poquito de dónde viene. A ver, yo es que soy muy turras, entonces voy a intentar no enrollarme, claro. Este es el momento para enrollarse. No lo tengo claro, ¿eh? No, mira, yo... Bueno, Back to Basics, yo como la mitad de los niños del mundo quería ser veterinaria y entonces pues en esas primeras veces, ¿no? que piensas a qué te quieres dedicar, siempre era algo relacionado con animales, con el cuidado de los animales, ¿no? Quizá porque pues, pienso en una niña de 5, 6, 7 años, pues también tiene la información que tiene, ¿no? No conoce evidentemente cómo... bueno, toda la oferta en definitiva que hay, ¿no? Y conforme me fui haciendo mayor, sí que fui como desarrollando más curiosidad hacia lo que sería la biología, digamos, abriendo el prisma, ¿no? Que ya no era una cuestión de animales y ya está, sino plantas, naturaleza. Entonces, pues parece que la biología es la ciencia que engloba todo esto, ¿no? Claro, y esto, perdón que te interrumpa, esto estaba pasando en Valencia, porque tú eres de Valencia. Efectivamente, ¿correcto? yo soy de Valencia ciudad a pesar de que mi familia no lo es. Uh-huh. Entonces yo ahí tengo también un poco de mezcla de muchas cosas y ahí es donde también entra ese lazo tan íntimo con el territorio rural, siendo yo de una ciudad pues de casi 1 millón de habitantes, ¿no? Claro. Que es de todo menos rural. La cosa es que acabé decantándome por las ciencias ambientales, que aunaba un poco, ¿no? lo que era la protección
de la naturaleza y de todos los elementos que forman parte de ella, en los cuales también se incluyen las personas. Al final, claro. Si hablamos, vamos a entenderlo, ¿no? A muy grandes rasgos de lo que sería salvar el mundo, para mí la base es el medio ambiente. Total. Es aquello que nos sostiene a todo lo demás, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos diversificarnos o especializarnos en animales, en plantas, en personas, en todos los conflictos que existen, ¿no? Pero Claro. el medio ambiente es la base de todo. Esto fue lo que hizo que me decantara. Y bueno, mi familia, especialmente la materna, es que tiene un lazo muy íntimo, ¿no? Con el territorio rural. ¿Cómo así? Y yo creo que mi abuela y mi madre, pero también mi abuela, sin ellas nunca quererlo, porque creo que nunca fue su objetivo. No es que no lo quisieran, es que el objetivo no era trasladarme un lazo que acabara haciendo que yo me quisiera dedicar profesionalmente a esto, ¿no? Pero era porque se dedicaban a cuidar la tierra, porque ¿cuál era ese elemento que a ti te atrapó? El elemento que me atrapó, no lo sé, es que creo que es algo un poco intangible, o sea, creo que es el hecho de, son las raíces. Evidentemente mi madre ya no, mi abuela sí, mi abuela hasta que se fue a Valencia, mi abuela vivía de y en el campo. Entonces, claro, animales, agricultura, por supuesto que sí, ¿no? Pero no es tanto eso lo que me transmitieron. Yo creo que es más una cuestión de raíces y de arraigo. Y por eso también yo no me he dedicado a una cuestión tan de la tierra, ¿no? Es decir, agricultura o ganadería. Claro, lo has llevado hasta un enfoque mucho más social. Efectivamente. O sea, ahora que lo explicas, lo veo como desde ese punto de, bueno, vives en la ciudad, obviamente también tiene que haber algún gusto que agarras también al tema de una parte más cultural, de la comunidad, las personas, pero lo que tú dices, manteniendo esta raíz y bueno, yéndote como a estos dos puntos, ¿no? Que es la restauración de ecosistemas y conflictos socioambientales. Explícale a la audiencia y a mí de qué se trata, qué es una restauración de ecosistema, en qué realmente consiste. Y luego pasaremos al conflicto socioambiental. Vale, pues la restauración de ecosistemas como vamos a llamarlo ciencia, ¿no? O especialidad, nace de una realidad, que es la de tener ecosistemas degradados y por tanto la necesidad de arreglarlos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? El tema es que tú puedes arreglar o puedes ayudar a que esté bien algo que está mal, ¿no? Que está degradado de muchas maneras y sobre todo con muchos objetivos. Entonces, a mí lo que me apasiona de la restauración de ecosistemas es que no es solo irnos a lo básico de un lago que está contaminado, lo descontamino, un bosque que se ha quemado, pues vuelvo a plantar plantas para que vuelva a haber un bosque. Va mucho más allá, ¿no? Porque incluye toda la parte social. Quiero decir, cuando hablamos de naturaleza, nosotros nos imaginamos un bosque que en realidad no existe, porque naturaleza, metro cuadrado de naturaleza, de cosa natural, a día de hoy quedan muy poquitos en el planeta, porque el ser humano ha llegado a todos los rincones del mundo y todo lo que vemos, todo lo que a nosotros nos parece natural, no deja de ser el resultado de miles de años de relación estrecha e intensa con el ser humano, ¿no? Y el ser humano es quien ha decidido mantener estas especies porque la calidad de la madera era mejor, o estas otras porque la calidad de la fruta era mejor, o estas otras porque estéticamente, ¿no? Claro. Más tarde eran mejores. Entonces, absolutamente todo lo que nos rodea está modificado por nosotros. Por tanto, cuando algo se degrada en el 99,99% de las veces por responsabilidad del ser humano, es responsabilidad del ser humano también hacer algo con esa degradación, pero para mí no está de más pensar qué queremos hacer con eso, porque no siempre vamos a conseguir, o quizá no siempre tenga sentido,
según qué cosas. Pues a lo mejor volver a un bosque o tratar de volver a un bosque primario, a lo mejor no tiene sentido en ese espacio, ¿no? A lo mejor hemos de aceptar que el ser humano está en todos los rincones del planeta y por tanto también tratar de que la relación que tengamos con la naturaleza sea funcional y sea sostenible, no sostenible en un sentido ecológico, sostenible en el sentido de que la naturaleza se pueda desarrollar y también pueda hacerlo el ser humano. Claro. Y te voy a poner un ejemplo, la Dana de Valencia. Justo te iba a preguntar por eso, María. Es que justo te iba a preguntar por eso, porque cuando hablaste de conflicto socioambiental, y claro, y sabiendo que obviamente eres de la provincia, etcétera, yo dije, María tiene que tener un montón de información respecto a lo que pasó de la Dana y más allá de la indignación a lo mejor social, sino también el impacto medioambiental que eso conlleva y todo lo que obviamente, y las razones por las cuales pasó. Entonces, bueno, justo, mira, me cayó de perla, así que adelante, explícanos un poquito con respecto a lo de la Dana. Lo primero que tenemos que entender es que la naturaleza existe por mucho que nosotros habitemos en ella. Que esto parece que entra como un poco en conflicto con lo que decía antes, pero en realidad no. Que no tengamos espacios que sean 100% naturales, puramente naturales, no significa que la naturaleza y sus procesos no existan y no se sigan desarrollando. Exacto. A pesar de nuestra presencia, ¿no?, en el territorio. Entonces, pensar que por el hecho de que nosotros construyamos unas viviendas y alcemos unas motas, ¿no?, canalicemos un río, lo desviemos porque a nosotros nos viene mejor, pues para construir un pueblo, para pasar una carretera, porque queremos colocar un polígono industrial. Pensar que cualquier obra hidráulica va a poder parar a la naturaleza, no va a poder impedir que la naturaleza lleve a cabo un proceso, es absurdo. Y tenemos ejemplos que además son ejemplos, claro, todos los ejemplos que tenemos de esto son desgracias. Claro. Porque evidentemente, entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos emperrados en que nosotros podemos más que la naturaleza, en que las obras de ingeniería siempre encontrarán una solución, una manera para esa convivencia, pero es que realmente esa obra en sí misma no es una convivencia, es una imposición a la naturaleza. Y pensar que el río nunca reclamará su espacio es algo ya no solamente absurdo, sino que directamente es negligente. Sí, y yo creo que también habla mucho de que nosotros, hay algo que, bueno, hay obviamente muchos libros y teorías que hablan de esto, pero la que más recuerdo es un mini documental que vi de David Attenborough, que él es como un escritor, no sé qué, abogado de la naturaleza y tal, británico. Y él, claro, a través del documental nos va mostrando, por ejemplo, no sé, selvas maravillosas y de repente la toma se va abriendo y te va mostrando una parte que lo han talado, ¿no? Entonces, claro, va explicando como todas las problemáticas. Y una de las cosas que él menciona, que es lo que te digo que obviamente hay teorías y un montón de esto, es la concepción de que es el hombre y la naturaleza. Y no entendemos que es un todo, lo que tú precisamente estás diciendo, somos un todo. Convivimos y no solamente convivimos, somos parte de ese proceso y nos alimentamos de ese proceso y una simbiosis y la necesitamos, no nada más necesitamos a la naturaleza, sino que necesitamos que haya espacio para ese proceso, porque nos ayuda a nivel físico, mental, espiritual, ¿no? Como desde esa parte. Pero hay este concepto que obviamente viene desde la revolución industrial y todo este tema, de que hay como nos sentimos como soberbios, o sea, creemos que tenemos que domar cosas. Entonces, creíamos que tenemos que domar caballos, que teníamos que domar la forma en la que operábamos, que tenemos que domar a las mujeres y por ende también tenemos que domar a la naturaleza. Y también, claro, esto obviamente viene desde un sentido mucho más patriarcal, etcétera, pero parece que yo siento que todavía hay mucho de ese pensamiento hoy en día, a pesar de que hay información y conciencia, viene eso que tú dices, o sea, ¿por qué creemos, si somos tan soberbios,
que la naturaleza no va a reclamar su espacio, como nos ha demostrado una y otra vez. La naturaleza, y luego tenemos la naturaleza del universo en donde estamos, porque puede llegar un meteorito mañana, adiós, o sea, adiós luz que te apagaste. O sea, que yo digo, bueno, estaría bueno un reset, así como estamos, pero bueno, no voy a entrar ahí. Sí, bueno, a mí hay una frase que me encanta y creo que además estoy casi segura. Bueno, yo te voy a decir que estoy segura y luego lo que puede pasar es que me equivoque, pero yo juraría que la frase viene de Latinoamérica y es como un eslogan, ¿no? Dice, ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista. A mí es una frase que me gusta muchísimo, sí, ¿no? me espelucó. Muy bonito. Pues sí. A mí me gusta mucho usar la expresión de jugar a ser Dios en lo referente al medio ambiente, ¿no? Porque es verdad que el ser humano se ha creído con el poder. O sea, creo que hubo un tiempo en el cual el ser humano entendía que dependía del medio ambiente y, por tanto, sí que había una relación, ya te digo, más o menos sostenible, ¿no? De cierto equilibrio. Entiendo que es porque las herramientas y en general todo, ¿no? De lo que disponían las personas era muy poquito, quiero decir, tenían una dependencia al clima, pues eso, a las materias primas, claro. Si llovía o no llovía. Pero lo tomaban a su favor, que es lo que tú dices, o sea, se movían al compás de eso. En algún momento el ser humano hizo clic y en algún momento relativamente reciente, sí, o sea, estaremos hablando de los últimos 200, 300 años, yo creo, que empezamos a jugar a ser dioses. Sí. Y entonces ya hacer, a relacionarnos con la naturaleza de otra manera, ¿no? Es un poco eso, el intentar domar, el yo voy a escoger lo que hay y lo que no hay, ¿no? Voy a escoger la vegetación que hay aquí, voy a escoger si aquí hay montaña o no hay montaña, ¿no? Porque yo puedo meter dinamita y cargármela, claro, yo puedo escoger si este río pasa o no pasa y cómo pasa. Y si, pues eso, si lo canalizo como si de repente fuera una acequia, hay cosas que no se pueden hacer y que son absurdas, ¿no? Y en el tema de los ríos, yo además que me especialicé precisamente en ríos, estoy absolutamente enamorada y al mismo tiempo absolutamente, sí, escandalizada, ¿no? Porque me parece que es muy básico. Y además es que el error empieza desde el primer escalofón, que es que hasta hace muy poquito quienes se dedicaban a gestionar los espacios fluviales no venían del estudio del medio ambiente y la biología. Entonces, claro, cuando eso explica, ¿no?, la manera en la que nos relacionamos con los ríos, no es como un sistema natural que tiene sus propias normas, sino es como un canal, una especie de tubería abierta de agua que yo decido cuándo funciona y cuándo no. Pues el problema es que el día que llega la avenida, porque además esto, y especialmente en el clima mediterráneo, estos son procesos necesarios, fundamentales y recurrentes. Lo que pasa es que una avenida como la que tuvimos en Valencia, claro, la recurrencia es de unos 100, 120 años y además pasa que ha pasado esta vez, que no había pasado antes, que es precisamente cómo el cambio climático agrava estas avenidas, ¿no? Ya no es solo esa frecuencia, ¿no?, y esa fuerza que tenga esta avenida, que por otro lado es totalmente necesaria para que un ecosistema fluvial funcione, se necesita. Es la manera de resetearse, por decirlo de alguna manera, que tiene el río. A nivel de sustrato, a nivel de vegetación, a nivel de no sé qué, pues tiene que hacerlo. Lo que pasa es que, claro, avenidas muy chiquititas pueden tener una frecuencia de, qué sé yo, 25, 30, 40 años. Avenidas muy grandes, claro, tienen una frecuencia mucho mayor, no es tan habitual. Pero va a pasar. Pero pasa. Y además ahora tenemos este agravamiento, ¿no?, del cambio climático. Que es que ya se ha demostrado que lo que es la avenida en sí misma fue un 20% más violenta y más grave de lo que habría sido
sin contar con las consecuencias del cambio climático, ¿no? Explícame algo, María, porque yo obviamente estoy súper consciente de que nosotros hemos contribuido de manera catastrófica a que aumentemos la temperatura de la Tierra. Pero hay como dos procesos. Está que hay un proceso natural de la Tierra, ¿no? Que va como, va modificándose lo que tú dices, o sea, la naturaleza tiene sus ritmos, pero nosotros como que hemos acelerado eso, ¿no? Ese es como un poco el tema del cambio climático. Es esa la llave, ¿no? Es eso lo que ha estado pasando, no es que nosotros, ay, abrimos la caja de Pandora, sino que un proceso natural lo hemos empeorado, Sí, básicamente. sí, 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 sí. De hecho, o sea, hemos tenido eras de hielo, el Mediterráneo se desecó. Claro, quiero, o sea, evidentemente, cambios han habido mogollón Siempre. a lo largo de la historia, ¿no? Y gracias a todos estos cambios tenemos toda la riqueza que tenemos. De hecho, los propios continentes, ¿no? O sea, cuando el planeta se forma, lo que son las placas continentales, la masa de tierra superficial, terrestre, era una. Claro. Y luego, pues eso poco a poco se fue separando, unas se separaron, otras se juntaron y dio paso a la distribución terrestre que tenemos ahora, ¿no? Cambios han habido y habrán y serán buenos. El tema no es que haya o no haya un cambio, el tema es la velocidad de ese cambio y luego la responsabilidad de ese cambio. Quiero decir, si nosotros sufrimos cambios debido a cambios en la atmósfera y en las masas del aire por yo qué sé, pues por algo que le pasa al sol, porque el sol envejece y como envejece pues se dan no sé qué procesos, tampoco soy yo física, ¿no? Ni astrónoma. Bueno, pues será un cambio debido a un proceso natural y nos tendremos que adaptar a él como hemos hecho hasta ahora. El tema es que el cambio que estamos sufriendo ahora, por un lado, está provocado por nosotros, la aceleración, ¿no? La hemos provocado nosotros, entonces ahí hay una parte de responsabilidad, que luego esto es como todo, quien quiere la asume y quien quiere no, claro. no. Yo cuando doy tanto en las charlas de divulgación como en las actividades de educación ambiental, a mí es una cosa que me gusta mucho hablar, el decir, vamos a ver, yo no tengo la responsabilidad de salvar el mundo. Por tanto, yo no voy a volverme loca tratando de hacerlo. Pero esto no significa que yo no pueda hacer lo posible dentro de mis circunstancias y de mis posibilidades para mejorar un poco la situación. Y habrá quien pueda hacer muchísimo y habrá quien no pueda hacer nada y está perfecto. Y yo no soy la policía del medio ambiente tampoco para decirle a cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, sí que hay una cuestión de responsabilidad moral que para mí es importante. Yo creo que algo que tú mencionas con respecto a, bueno, hablar un poco más de lo que tú ofreces, ¿no? Que ya nos diste también, ahí ya nos empezaste a dar unos indicios sobre charlas, capacitaciones, que a veces creemos que tenemos que, lo que tú dices, o sea, que tenemos que hacer muchas cosas, o que tenemos que hacer esto específicamente, o no sé, o el tema de, obviamente, lo que es el reciclaje, etcétera, como todo lo que nos han como concientizado, pero también está la parte moral, que es lo que tú estás mencionando, y la información, que es clave. Entender qué realmente significa cambio climático, entender el por qué pasan las cosas, entender el dejar de ver que hay veces que sí son desgracias, ¿no? Naturales, pero al mismo tiempo tampoco hemos contribuido a que sepamos que no podemos construir viviendas en este sitio porque en algún punto va a pasar un río. O no podemos, o lo que pasó en Estados Unidos hace poco que tenían unas casas en una costa que tiene como, no sé qué cómo se llama ese fenómeno, que se mueve la arena y se vinieron todas las casas abajo. Y yo dije, ¿pero a quién se le ocurre? O sea, si, tú tienes que saber qué es lo que pasa en ese suelo. O sea, ¿cómo se te ocurre poner esas casas ahí? Entonces, a lo que voy es también lo que tú proporcionas, el conocimiento. Háblanos un poquito sobre lo que tú haces, de qué se trata y a quién va dirigido también. Y realmente, si alguien quiere conocer más de eso, si tú eres la persona a la que pueden acudir, etcétera. Bueno, sí, yo me dedico actualmente a hacer charlas
charlas, talleres, actividades, el abanico es bastante amplio, ¿no? De divulgación y de educación ambiental. Bueno, esto además ya lo sabes, ¿no? Por lo que nos conocemos, yo estoy montando una marca. Lo que pasa es que, bueno, pues no todo va a veces a la velocidad que uno quiere. Claro, como la naturaleza misma. Efectivamente, sí, y tenemos que saber adaptarnos, porque si no también es que vamos a estar frustradas siempre, constantemente, y esto tampoco es plan, ¿no? Bueno, yo estoy montando una marca bajo la cual ofreceré distintos servicios. Actualmente los servicios que se ofrecen son la educación y la divulgación ambiental para instituciones públicas, bueno, principalmente de centros educativos de todos los niveles. Luego también ayuntamientos de cara a hacer actividades para la población, ¿no? Luego, por otro lado, ofrezco formación, asesoramientos y actividades más dinámicas, ¿no? Para el sector privado, para empresas, relacionadas, bueno, pues con formación en medio ambiente, que esto ahora es súper necesario, ¿no? Pues en sostenibilidad, en reciclaje, pues es que en lo que se te ocurra, porque al final la actividad que desarrolla el ser humano, actividad que automáticamente tiene unas implicaciones, ¿no? Y unas consecuencias para el medio ambiente. Entonces, sin volvernos todas locas, sin que cunda el pánico y sin tampoco que haya una necesidad de atacar de repente a todo esto, ¿no? Que parece que a la mínima que se nos pide que, pues eso, que nos formemos un poquito en una cosa, que hagamos un poquito de esta otra, pues ya nos colapsamos. Claro, y hay un sector que directamente tira a atacar, ¿no? Y bueno, al final el ser humano es que somos un animal de costumbres. Muchísimo. Y nos molesta mucho que nos cambien las cosas. Ahora nos cambian la línea de autobús que cogemos para ir a no sé qué y el mosqueo es tremendo. Cuando es una cosa muy tonta, cuando a lo mejor es un trayecto que puedes hacer en 15 o 20 minutos andando, cuando a lo mejor te cambian ese autobús pero te ponen otro que te hace exactamente el mismo trayecto pero por una calle paralela, pero nos cuesta todo mucho, ¿no? Sí, y es una cosa loca porque ahí, haciendo un inciso, el cambio es inevitable. O sea, nada es permanente en esta vida, absolutamente nada. Y creo que va muy ad hoc a lo que estamos hablando precisamente porque nosotros somos partes de un ritmo natural. O sea, no hemos llegado al punto de ser máquinas o robots y no creo que pase. Entonces, o sea, mucha gente quiere que pase, pero yo no creo que lleguemos a ese punto de ciencia ficción modo Terminator que muchos por ahí también a veces como que sueñan. Y el cambio es la única constante. Y lo digo también como una persona que por muchos años se ha resistido al cambio y la vida le ha dicho, te resistes al cambio, bueno, aquí hay 100 cambios más, de los que no era uno, ahora son 10. Pero es así, es lo que tú dices, o sea, nos resistimos a el concientizarnos a lo mejor sobre estos temas, nos resistimos a cambiar la perspectiva, nos resistimos a informarnos, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo precisamente, o sea, hay resistencia con respecto a algo que la información es poder, o sea, nos puede ayudar un montón incluso eso, a simplemente cambiar el chip, ¿no? Y también yo siento que va como desde incluso el valorar cuando vas a la playa y no dejarlo sucio, por ejemplo. El valorar que vayas a hacer un hike y te lleves todas tus cosas y que no arranques o te lleves la planta o te lleves no sé qué o sabes, como que te vayas a disruptir una organización que hay en ese momento, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver de lo que tú mencionas, o sea, qué es lo que cada uno puede hacer con lo que tiene. Y eso yo creo que también va, no sé si estás de acuerdo o no conmigo, que también va en cómo nos relacionamos en nuestro día a día, más allá de las grandes acciones que podamos hacer. Es que el ser humano es muy miedoso y es también muy egoísta. Es que hablamos de altruismo y el gen altruista y el no sé qué, no es tan común, ¿eh? Tienen que darse una serie de circunstancias, ¿no? Para que esa especie de gen altruista se active, gen entre comillas. Nos cuesta. Y no entendemos, además,
sea, le tenemos también como mucho miedo al aprendizaje, ¿no? Porque un cambio siempre sea un aprendizaje. Chica, si tú tomas una decisión que implica un cambio y 2 años después dices, ostras, me equivoqué, bueno, pero has aprendido, ¿no? Claro, o ya no es lo que quiero, que también pasa. Efectivamente. Bueno, yo sí he dado vueltas hasta emprender, ¿no? Hasta decidir montarme algo yo por mi cuenta y tirar sola, madre mía. Sí, yo he dado vueltas en sectores, en trabajos, en sitios, ¡buah! Y ahora con el tema de la marca personal, hablando un poquito de justo que hablas del emprendimiento, que sabemos que también es un gran desafío y también tiene mucho, mucho espacio para aprendizaje y también el cambio es una constante en el emprendimiento porque siempre tienes que pivotar y si a lo mejor esto ya no me funciona, bueno, ya sé que no me funciona, pero ojalá cambiarlo pronto, etcétera. ¿Cómo ha sido llevarlo desde un lugar individual? ¿No? Porque obviamente a veces pareciera que también el hacerlo acompañado facilita muchas cosas, ¿no? Como obviamente también hablaremos más adelante de lo que es el generar esa comunidad como tipo el programa Move Up en el que participamos, que te facilita como el no sentirte tan solo, pero tú desde tu punto, ¿no? Desde tu asiento, ¿cómo ha sido llevar tu marca personal y a lo mejor sabes, lo que tú dices, bueno, que a veces vemos tantas cosas en redes que también yo siento que choca mucho con nuestra naturaleza y con lo que nosotros queremos hacer. El, bueno, tienes que hacerlo de esta manera, o deberías hablar de esto, o tienes que mostrar todo tu día, o tienes que hablar de tu rutina, o tienes que mostrar a tu familia, lo que sea. ¿Cómo ha sido para ti empezar a, digamos, sacar estas cosas y llevarlo a lo que tú realmente quieres hacer? ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar tu voz para realmente hablar de las cosas que te interesan? O cómo está siendo, ¿no? Porque sigue siendo un proceso, me imagino. Sí, uff, madre mía. Mira, yo me creé mi perfil de Instagram, que es un poco donde nace, bueno, junto con el perfil de Twitter en realidad, es donde nace lo que podríamos llamar de alguna manera mi marca personal. Yo me lo creé en el confinamiento, porque ya llevaba yo un tiempo, a raíz del trabajo que tenía en aquel momento y tal, llevaba yo un tiempo queriendo hacerme un perfil para divulgar en redes, ¿no? Y lo típico de que nunca tienes tiempo. Y cuando llegó el confinamiento dije, pues fíjate que habrá otra cosa, no, pero tiempo. Entonces empecé ahí, empecé ahí y yo creo que me ayudó un montón el hecho de que todos estuviéramos pegados a la pantalla, ¿verdad que sí? Sí que es verdad que, como todo, yo ahora miro atrás y digo, igual me tendría que haber hecho TikTok también en ese momento, igual tendría que haber hecho una serie de cosas que no hice. Hay un meme que dice, ¿sabes los bailes? Todos los bailes que salían en 2020, las tendencias que dice, si yo me hubiese puesto a bailar esto en TikTok en el 2020 ya tendría una casa. Bueno, es que, claro, yo después de la pantalla, claro. el mosqueo que yo llevo con ese tema. Ay, sí, Jope, es que son muchos años, que no seré yo la defensora de la meritocracia, pero son muchos años currando y currando y me voy a formar y no sé qué y voy a hablar un idioma más y no sé qué y no sé cuántos y no sé menos para luego cómo está el panorama. Pues evidentemente hay un punto ahí de mosqueo, ¿no? No, yo lo del TikTok no lo decía por mover el culo delante de la pantalla, que creo que es algo que por lo que sea, no, al menos todavía no estoy dispuesta a hacer. No hemos llegado. No, sí que yo ya llego a un punto que creo que no descarto nada en la vida. Total. Pero de momento lo vamos a evitar. Que dicen en mi país, no escupas para arriba. Mira, puede caer. Efectivamente. Así que mejor no escupir para arriba. Sí. No, pues nada, evidentemente cuando yo empecé a divulgar en redes, no, porque bueno, yo me creé un perfil para divulgar, claro, ¿no? No esperaba ni que yo ahora tampoco fuera nada del otro mundo, pero desde luego no esperaba que acabara siendo como la base sobre la cual yo me montara algo, ¿no? Para vivir. Claro. Y eso ha sido bonito. He hecho un montón de amigos del sector, pero incluso de hace tiempo, ¿eh? Es que mucha gente en el confinamiento nos pusimos como a divulgar en serio
y de medio ambiente es que hay una comunidad muy bonita. Entonces, sí, yo tengo colegas en Galicia, tengo colegas en Canarias, tengo colegas, y eso es súper chulo. Sí. En Málaga es muy guay, ¿no? Y bueno, yo ya te digo, o sea, es que en ningún momento yo pensé que esto me llevara a donde me Claro. llevó. Y es verdad que las redes creo que en ese momento no eran, o no sé si eran, yo al menos no las vivía como las vivo ahora. Yo ahora me siento muy esclava de las redes. Y a mí me pasa una cosa, es que yo siempre, desde muy pequeñita, he sido bastante rebelde. Y un toque de desobediente, No sé por qué no me sorprende. ¿verdad? No en el sentido de... No, pero como revolucionaria, como esto yo siempre se hace así, pero no, yo quiero hacerlo así. Claro, a mí que me digan cómo tengo que hacer las cosas es algo que siempre me ha puesto muy de los nervios. Igual. Y entonces con las redes hay un cierto esclavismo, ¿no? Porque, Total. claro, no porque nadie te lo imponga, sino porque, bueno, hay un algoritmo que te dice si quieres llegar a más gente, tienes que publicar pues X vídeos o X carruseles, que además lo tienes que hacer de esta manera, ahora con tantos hashtags, ahora con menos, ahora con más información, con no sé qué, con no sé cuántos. Claro, llega un punto que yo digo, pero si estamos a viernes a las 8 de la tarde y yo tengo ganas de hacer de todo menos trabajar, y las redes son un trabajo. Es tenaz, y justo estás mencionando varias cosas. Primero, quiero volver un poquito a lo que dijiste, que se lo dejo como mensaje a todas las personas que siempre sienten que lo que hacen no va a impactar o no va a tener un resultado. Y es precisamente tu historia, ¿no? De, bueno, yo empecé en pandemia divulgando y ha tomado esto, ha cogido una ola que no me imaginé y hoy en día me dedico a esto. Y yo creo que eso también, un aplauso para ti y también un mensaje para todas aquellas personas que a veces no se atreven, ¿no? A dar ese paso, por más pequeño que sea, por más como que creamos que no va a impactar a nadie o a nadie le importa. Siempre hay alguien que nos está escuchando. Y lo importante es que lo hagamos por lo que queremos hacer, ¿no? Y ahora vamos a la segunda capa, que es lo que digo yo, el lado B de las redes, ¿no? No lo digo yo, alguien me lo dijo en un episodio de podcast. Pero bueno, ahora Bueno. se lo roba a ese invitado, que ya no recuerdo, pero se lo robo. El lado B de las redes, que obviamente sí sabemos que podemos hablar y conectar y hablar con gente en todas partes y lo que sea, y hay un montón de información y tal. Pero llega un punto donde nos hemos colapsado, María, nos hemos colapsado porque primero hay demasiado ruido y segundo lo que tú mencionas. A mí, por ejemplo, con respecto específicamente a la marca personal, y no lo digo como crítica, sino como algo que yo planto mi pie y digo, o sea, es que no quiero, es por ejemplo el mezclar el tema de la vida personal o habla de tu proceso, muéstrate vulnerable y subir videos llorando. Yo digo, no, o sea, no puedo con esto, como que no puedo con esto porque además, si ya de por sí soy una persona privada, si ya de por sí y, trabajo para, sabes, como que lidiar con mis emociones, etcétera, porque tengo que exponer esa parte. Y entiendo perfectamente que haya gente que se sienta súper cómoda con eso, pero al punto que tú mencionas, o sea, llega un punto donde sí que te sientes un poco esclavo, porque si no estás en redes no existes ahora. Y es así. Y podrán decir lo que quieran, y pueden decir de maneras y lo que sea, pero sí que va a generar un impacto mucho más grande si tú al menos quieres crecer, el que tengas una página web, el que tengas al menos una red social, el que estés presente en algún lado y que se te escuche la voz de quién eres, qué haces y a quién te diriges, de dónde vas, en algún lugar. Entonces sí, y sobre todo si es desde un lado personal, sí entiendo lo que dices de sentirse esclavo, o sea, es como que de una u otra forma tienes que estar ahí. El día que tengas ganas y el día que no. Entonces es complicado porque, claro, por más que si uno se compara y tú ves, uno siempre está viendo si el vecino tiene el pasto más verde o no. Entonces, claro, uno dice, bueno, tendré que subir el video llorando. ¿Qué hago? Es complicado. Pero yo siento que ese es como uno de los grandes desafíos también de la marca personal, ¿no? Justo el punto que tú mencionas ahora en donde estás, de bueno, lo quiero hacer a mi manera, pero parece que en algún punto voy a tener que hacer el reel con el formato que a otros les gustan. Y yo siento que esta conversación se está dando un montón, María. O sea, es un montón de gente la que está viviendo esto. Ojalá. Te digo, lo he hablado con gente, incluso invitados que he tenido en el podcast fuera del MUAP,
es un dolor que mucha gente está sintiendo y vamos a ver qué pasa. Porque eso también, claro, cuando hay una necesidad, vamos a ver quiénes salen a no sé, ya generar una competencia o qué es lo que va a pasar. Así como antes era Facebook y ahora Instagram y después no sé qué, vamos a ver quién llega a comérselos a los demás. Pero sí, es un gran tema. Algo que quería, ya estamos acercándonos al final del episodio, pero sí quería hablar un poco como de desmitificar. Entonces me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, desmitificar ciertos temas del emprendimiento, ahora que estamos hablando de este tema. ¿Cuáles han sido esas cosas que tú sientes que escuchaste? Incluso puede ser un consejo que, pésimo consejo, y que tú sientes que a lo mejor una palabra de aliento le recomendarías a esas personas que están queriendo emprender con su negocio o que quieren empezar a divulgar sobre un tema que les interesa, que les importa. ¿Cuáles son como esos grandes mitos que tú dices, oye, esto no hagas caso y este es como el consejo que a mí me sirvió? Que puede ser tanto para afuera o como algo interno. ¿Qué pregunta? No sé. Yo no soy nadie para dar ningún consejo y tampoco creo que yo me encuentre en una situación como para poder ser ejemplo de nada ni para nadie. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo lo que he hecho ha sido currar un montón y a veces no hace falta currar tanto, descansar muy poco y eso sí que es importante, descansar mucho más de lo que yo descanso, no obsesionarnos con las cosas. Luego yo creo que hay una cosa ahí también, bueno, pero no ser, no ser excesivamente duros con nosotros mismos porque nos vamos a equivocar y equivocarse es bueno, pero y aunque fuera malo y aunque no fuera nada, es que te vas a equivocar, es que lo vas a hacer. Entonces también partir un poco de esa base, ¿no? Ser realista y ser consciente de que te vas a equivocar mucho. Entonces, bueno, pues hay que ponerle pasión y cariño, pero también tienes que tener los pies en el suelo, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que a mí no me la ha dicho nadie, pero que es un poco, que podría resumir el último año que yo he vivido, que es que... Vaya año. Bueno. 2025. Bueno, Hasta luego. Dios mío, no, ha sido, sí, interesante, intenso. Que confiemos en nuestro instinto, que cuando no estamos contentas o conformes cómo se están haciendo las cosas, las cosas en sí mismas que estamos haciendo, el lugar donde las hacemos, el lugar desde el cual las hacemos, la gente con la cual te rodeas a lo largo del camino, que pueden ser gente con la que te rodeas un día, gente con la que te rodeas meses o años, ¿no? Confiar en nuestro instinto. Eso, yo que soy una persona para ciertas cosas miedosa y me cuesta, hablamos de los cambios, a mí me cuesta también mucho el cambio, me da mucho miedo. No, jope, a veces tenemos que confiar en nosotros y hacerlo. Qué profundo. Ahí es donde me acuerdo de una frase que me dijeron, ahora de lo que me dices, ¿no? Que como que me descoloca porque me cala, ¿no? Me hace mucho sentido porque me siento muy identificada, independiente a cuáles han sido las situaciones que tú has vivido y he vivido este año, me siento muy identificada con lo que estás diciendo y que finalmente nuestra intuición nunca se equivoca porque el camino es nuestro. Que me quedo como sin palabras, y entonces siempre, y me decían una frase, bueno, no pasa nada si estamos grabando y hay que quedarse en silencio, o sea, pero hay veces que hay que dejar que asiente la información. Y este ha sido uno de esos momentos en donde estoy explicándotelo, porque en verdad lo que quiero es estar como en silencio y decir, tan cierto, es tan real, y es así, es así. Y eso también aplica para todo en la vida y aplica en este caso lo que estamos hablando, especialmente negocios, marca personal, emprender en una nueva idea, porque lo que tú mencionas, a pesar de que
también vemos que todo es como una fórmula y una receta que tenemos que seguir. Si no viene desde aquí y desde una parte auténtica, no estamos haciendo nada, definitivamente. Además, si me permites Adelante. comentar una cosita, yo recuerdo cuando yo empecé a emprender, que yo a todo el mundo le decía, yo soy la persona menos emprendedora del mundo. Y la gente se reía y yo me reía. Además, yo uso mucho el humor cuando no sé cómo salir o no sé qué hacer. Es como el humor como herramienta para todo, ¿no? Total. ¿Qué signo eres tú, María? ¿Qué signo eres? Géminis, Ya. ¿sí? Sí. Yo es que no controlo de ese mundo. No me preguntes ascendentes ni cosas. Me lo han hecho, pero es que se me olvida. Cuando terminemos el episodio te lo hacemos. Venga. Vale, continúa con tu idea, Sí, por no, favor. que quería comentarte eso, ¿no? Que yo a todo el mundo le decía, yo soy la persona menos emprendedora del mundo. Y además recuerdo en la entrevista para entrar en el MUBA, no, es que no recuerdo bien qué pregunta me hicieron, pero era algo así como un ¿por qué quieres entrar aquí?, ¿no? Y uno como, Claro, y yo lo que explicaba era, bueno, pues porque yo quiero montarme esto, me estoy montando esto, y me pasa que yo sé de plantas, pero yo no sé de empresas. Claro. Sí, pues yo es que tengo que hacer el tonto todo el rato, si no, no estoy tranquila, ¿no? oye, sí, y así la vida es más liviana. Sí, no, desde luego. Si nos tomamos todo tan en serio, ¡oh, qué coñazo! O sea, Desde luego, sí, sí. Bueno, que me enrollo, que esto te lo comentaba porque es verdad que yo empecé a emprender con mucho miedo, porque yo, claro, por desconocimiento puro, ¿no? Decir, madre mía, y marketing y ventas y web y no sé qué y no sé cuántos y no sé qué, ¿cómo voy a hacer yo todo esto? Si ya me aclaro lo justo con lo mío, ¿no? Y conforme conforme han ido pasando los meses, el proceso ha ido avanzando, se ha ido colocando cada cosa en su sitio, ¿no? Se ha quedado lo que tenía que se quedar, ha salido lo que tenía que salir. He empezado a disfrutarlo, que yo no estaba disfrutando, yo estaba asustada. O sea, yo empecé a emprender desde vamos a probar otra manera de ganarme la vida. Y así, desde luego, que no puedes emprender porque vas a durar 3 meses. Y conforme ha ido pasando el tiempo, me he ido formando, ¿no? en todas las cuestiones relacionadas al emprendimiento, a la gestión de empresas. También me he ido formando también en lo mío, ¿no? En campos en los cuales necesitaba ampliar formación. He empezado a disfrutar este proceso y ya hace un tiempo que lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y que estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, cosa que te juro que yo no soy el perfil de emprendedor, ¿no? Que se sentaría aquí a vender su proyecto y a hablar de las maravillas de emprender yo no soy para nada esa persona. pero lo estás haciendo. Ahí donde tú dices que no lo eres, sí que lo estás haciendo. A lo mejor tomará otro tiempo más para que después te creas un poco más el cuento y digas, bueno, sí que lo soy, pero sí que lo estás haciendo porque en todo lo que hemos hablado en este episodio has transmitido la pasión que tienes por lo que haces, el conocimiento, el saber obviamente distinguir también hacia qué va dirigido, cómo explicarlo. A mí me quedó bastante claro lo que haces ahora, mucho más, y también obviamente desde un espectro desde la ignorancia, porque no soy para nada la más conocedora del tema, pero además también has hablado de los procesos de emprendimiento y que finalmente la parte real, que es lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere escuchar cómo lo hiciste todo perfecto. La gente quiere escuchar cuántas veces te caíste, dónde te raspaste y qué te echaste para el dolor. Eso es lo que a la gente le importa y eso es lo que nos has transmitido también el día de hoy. Entonces, también como un recordatorio para ti, que a veces yo creo que es necesario que nos den una palmadita en el hombro y está perfecto si tú en este momento a lo mejor no te quieres como plantar acá como referente, pero sí que yo sé que mucha gente que nos está escuchando va a estar agradecida de poder escuchar una historia mucho más real y poder decir como, bueno, sí, yo me siento identificada con eso que dices y sobre todo el decir, bueno, no me siento emprendedora, pero que lo quiero hacer, o sea, quiero hacer otra cosa, eso también es válido. Si nadie empieza aprendido, habrán unos que sí son unos cracks y fantástico por ellos, pero habrán otros que, bueno, que tenemos nuestro proceso un poquito más lento Efectivamente. y está perfecto, está súper bien. Bueno, ahora sí estamos al final del episodio.
Un mensaje último que quieras dar, sobre todo con respecto a lo que hemos hablado, más relacionado al tema de, bueno, o sea, algún tip, algún consejo que quieras darle a esas personas que quieren también generar algún impacto desde su asiento, desde donde están, a el tema de concientizarnos más con la naturaleza, al cambio climático, algo breve que nos quieras regalar con respecto a ese tema para cerrar el episodio. Que son muchas las cosas que podemos hacer, que son cosas muy pequeñitas, pero que muchas cosas muy pequeñitas acaban siendo una cosa muy grande, ¿no? Esto parece un poco como de filosofía barata y no quiero tampoco, ¿no? Es verdad, no quiero caer ahí, pero es que de verdad que hay gestos que son muy pequeños. O sea, al final el gran gesto, el gran trabajo que tenemos que hacer es abrir un poco la mente y buscar la manera en la que nosotros podemos colaborar. A partir de ahí, la acción en sí misma de colaborar es que es, pues no sé, comprarte una chaqueta de segunda mano, como esta, que la estreno hoy, que es divina. Me encanta. Y es de segunda mano y está estupendo. Es que... Fan de la ropa de segunda mano, del mercadillo que tenemos aquí a unos metros. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Y bueno, y hay un montón de lugares en los cuales podemos encontrar información de qué podemos hacer al respecto. No todas tienen que estar relacionadas tampoco con un gasto de dinero, ¿eh? Muchas son con una actitud, con una manera de comportarnos, con una manera de hacer y de ser. Y últimamente en mis redes hablo un montón de derechos humanos, porque me parece que también es una cuestión muy básica, ¿no? A la hora de hablar de medio ambiente y de respeto y de... El sentido común es el menos común de los sentidos. Efectivamente, pero fíjate, ¿no? Que a veces pensamos que para nosotros poder hacer cosas tenemos que gastarnos una pasta en no sé qué productos eco-friendly, que son carísimos y que son tal. Y es que no va por ahí, no va de eso. No va de tener la colección de trastos de bambú más grande de tu ciudad. Es que no va por ahí. Y no sé, pues para más consejos y más tips, pues me pueden seguir. Pues muy bien. Mira, cierre espectacular, no tengo que hacer más nada. Este fue el episodio con María Sánchez y bueno, para más información, ella misma lo dijo, la pueden seguir. Ha sido un placer conversar contigo hoy, me lo pasé muy bien. Ay, yo también, Michelle, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido muy guay. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que me puedes dejar en tus comentarios qué te pareció y además puedes suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad de los próximos episodios. Nos puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Nos vemos a la próxima.